Hermanos, a la edad de 17 años, yo decidí seguir a Jesús. Tengo 42, muchos años han pasado, y puedo decirle que por la misericordia de Dios yo nunca he pensado volver atrás. Ciertamente como cristiano tengo luchas, ciertamente como cristiano peco, pero Jesús cambió mi vida. Y el deseo de mi corazón es, y también de mi esposa que conoció al Señor bien joven, es poder mostrar y compartir ese Jesús a tantos jóvenes que hay en la calle, que piensan que la vida consiste en tener cosas, que piensan que consiste en el sexo, que piensan que consiste en las drogas o en el alcohol, porque la verdad es que no consiste en base a eso. O sea, si fuera en base a eso, ¿verdad?, los ricos no se suicidaran. Entonces, es importante que sepamos por qué creemos lo que creemos. Si yo te preguntara hoy en día, ¿por qué tú eres cristiano? Mucha gente contesta, sí, bueno, yo soy cristiano porque fui a un culto y me convertí. No. ¿Por qué tú eres cristiano? No cómo te convertiste. O sea, yo soy cristiano porque sé que no hay otro camino. Lo he tratado y no hay. Estudio el budismo, estudio el hinduismo, estudio el ateísmo y no me dan las respuestas que contestan las preguntas que el ser humano tiene a través de la historia. Solamente la encuentro en Cristo. Y le hago esta introducción porque el cristianismo no se basa en emociones, hermanos. O sea, por mucho tiempo, y la iglesia latinoamericana sufre de eso, de que, no, porque yo lo siento así. Y cuando viene alguien que empieza diferente que yo, no, cállate, que así, yo creo eso. No. O sea, el cristianismo tiene sentido, yo lo puedo estudiar. De hecho, aunque mi esposa me dice siempre que diga esto con cuidado, para no ser malinterpretado, yo pienso que los cristianos somos o debemos ser las personas de más mente abierta. Me explico para que no me malinterprete. Mente abierta quiere decir que yo no dejo que toda la basura caiga ahí entre mi mente. Mente abierta quiere decir que yo puedo sentarme libremente con un budista a conversar y que él venga y me diga, o sea, lo que él piensa y sentarme a conversar sin temor a que se me entre un demonio o a que él va a cuestionar mi fe porque yo estoy claro en lo que creo. Entonces yo debo tener una mente abierta que me permita conversar y yo ser cuidadoso en cómo le contesto a la otra persona. Déjeme decirle algo, no sé si ustedes han escuchado esto, pero, y pensaba en eso cuando Leo me preguntaba de los estudios que he hecho. Una de las clases que yo tomé con el ministerio de Rabbi Zacarías era sobre el Islam. Y en la clase del Islam, que tomaba 8 semanas, había una tarea. Y la tarea era que yo tenía que entrevistar a un musulmán. Obviamente yo no conocía a ningún musulmán, googleé y encontré la Meca que está en Gascue. Lo llamé al Señor. Conseguí una cita con el imán, que es el líder de ellos, y fui y lo visité. Y la tarea era la siguiente: yo tenía que sentarme con ese musulmán, escuchar lo que él creía y no defender mi fe. Oigan bien, yo tenía que sentarme con él, escucharlo y yo no hablarle de mi fe cristiana. Yo fui y me senté con él, duré 2 horas, me tiré los rezos, todos los rezos que ellos se tiran, lo escuché. Él me entró duro, que nosotros no creemos en un solo Dios, sino entre dioses, que la Trinidad, o sea, me acabó la fe cristiana. Pero al final el objetivo de la tarea era que yo tenía que ver que él era una persona creada a la imagen de Dios, igual que yo. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. O sea, el que una persona no sea cristiana no lo hace menos valioso delante del Señor que yo. Entonces yo debo tener la libertad de poderme sentar con un musulmán o con un budista y conversar y dejarle que me haga la pregunta. Y decirle a la franca, yo no me sé la respuesta, dame tiempo. Pero hermanos, tenemos que conversar. O sea, el cristianismo no se trata de yo estar hablando y tirando. No, es yo escuchar el clamor del otro y poderle contestar en amor por qué la fe cristiana contesta a las cosas de manera más congruente. Amén. Entonces tenemos que tenerlo pendiente. O sea, a mí de verdad que me tocó mucho esa clase del Islam. Yo hasta quería invitar al musulmán a mi casa, mi esposa no me dejó con todo el tema de terrorismo. Pero fue una bonita lección. Miren, hay un versículo que se encuentra en 1 Pedro 3:15, que es el versículo clave que se usa en temas de apologética, que dice lo siguiente: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Yo no voy a entrar a desarrollar ese versículo. De hecho, es el versículo que estuvimos viendo en M aquí y duramos 4 semanas partiéndolo en 4 partes. Pero yo quisiera mencionarle la primera línea. Pedro comienza diciendo,
a la hora de nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer defensa de lo que creemos. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. O sea, fíjense el versículo nuevamente. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados, que es lo que ustedes están haciendo ahora, preparándose, para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero empieza diciendo, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de poder defender la fe es que Jesús sea el Señor de nuestro corazón. O sea, es muy fácil decir, sí, yo soy cristiano, yo voy al grupo joven, yo voy a la iglesia, pero ¿es Jesús realmente el Señor de tu vida? O sea, ¿qué implica eso? Implica que ya yo no vivo para mis planes, sino para Él. Eso no implica que yo voy a dejar mi trabajo y voy a ser pastor, no. Quiere decir que todo lo que yo hago, lo hago en sumisión a Él. De hecho, ese versículo, esa línea, pudiéramos resumirla en Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nosotros lo hemos estado resaltando mucho en M aquí, porque hermanos, hay mucha gente que uno conoce, que se sabe la Biblia y te sabe aquí en la mente defender todo lo que tú quieras, pero no son cristianos, o sea, no tienen un corazón sometido al Señor. Entonces, el mayor daño que podemos hacer a la fe cristiana es querer aparentar ser cristianos sin serlo. Entonces, yo les animo, recordemos que es importante estudiar, pero lo más importante es que Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y es por eso que Rabbi Zacarías dice que más que nada la tarea del apologeta cristiano es el apologeta mismo. Y déjenme ponerle esta última cita antes de entrar al tema. Yo sé que no hemos entrado todavía. Martin Lloyd-Jones, para mí ha sido una tremenda bendición conocerle. Él está muerto, pero leer su libro ha sido tremenda bendición. Dice lo siguiente. La fe cristiana no es, en último término, una cuestión de doctrina o comprensión o intelecto, sino que es un estado del corazón. La doctrina es absolutamente esencial. La comprensión intelectual es absolutamente esencial, vital, pero no es solo esto. Tengamos siempre cuidado de no contentarnos con solo asentir intelectualmente a la fe o a un número dado de proposiciones. Cuando las personas han tenido solo interés intelectual en este terreno, a menudo han sido una maldición para la iglesia. Se puede tener un interés puramente mecánico por la palabra de Dios. Nuevamente, simplemente quería hacerle esa salvedad. Recordemos que al final no es aquí el tema, es un tema del corazón. Yo no sé quién de ustedes han tratado de evangelizar a alguien, quizás sus padres, sus vecinos, y ustedes le hablan, oye, en inglés, en español, con PowerPoint, con todo lo que tú quieres, y al final no aceptan. Porque es un tema del corazón. Al final las evidencias aún, pero es un tema del corazón. Dios tiene que abrir los ojos. Entonces, recordemos eso, lo intelectual es importante, por eso estamos aquí, pero el corazón nuestro tiene que estar enfocado al Señor. Entonces, vamos a nuestro tema, el Jesús histórico. Voy a hacer una salvedad, chicos, voy a leer mucho, porque quiero mostrarles textualmente que fuera de la Biblia se puede probar que Jesús existió. De hecho, cuando hablamos de la historicidad de Jesús, por mucho tiempo en el mundo académico, mucha gente ha cuestionado a través de los siglos si existió, si no existió, pero hoy en día en el mundo académico se reconoce que él existió, que es una persona de la historia. Y hay mucho material de eso disponible. De hecho, al final le voy a recomendar un libro que quiera profundizar más en eso. Pero yo no quiero entrar en la discusión del mundo académico. Yo quiero entrar en esto, y me explico. En el año 2016, una mañana, yo emocionado, en Twitter, puse lo siguiente. Su muerte, hablando de Jesús, es la prueba definitiva de su humanidad. Su resurrección, la prueba definitiva de su divinidad. Y un chico que yo no conozco, o no conocía hasta ese momento, llamado Chelios, me respondió lo siguiente. Se te olvidó el detallito de que no existen pruebas de su resurrección, e incluso se duda que haya existido. Ahora, a él y yo empezamos una pequeña discusión. Yo comencé a citarle pruebas históricas. Al final la conversación terminó bien. Obviamente él se quedó con su mentalidad. Y déjenme hacerle la primera salvedad. Twitter, Facebook no son el lugar para defender la fe. No son el mejor lugar para defender la fe. O sea, tú no tienes tiempo suficiente o espacio suficiente para tú desarrollar todo un argumento. Se le hago la salvedad porque a veces uno comienza a discutir con gente. Primero, por escrito tú nunca te das cuenta de las emociones que están detrás de la persona. O sea, no sé si usted le ha pasado que le manda un email a alguien y la persona malinterpretó todo porque pensó que usted estaba quillado o que lo que sea. Y segundo, nuevamente, cuando tú vas a presentar la defensa de la fe cristiana, necesitas tiempo.
Yo no sé si usted ha visto al mismo Rabbi Zacarías que mencioné ahorita, cuando le hacen preguntas en sus presentaciones. El tipo toma un tiempo para hacer toda una explicación, porque toda pregunta sincera merece una respuesta honesta. Pero me he dado cuenta, hermanos, que esos ambientes, mi esposa a veces encuentra artículos loquísimos en Facebook. Le digo, oye, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Ese no es el ambiente. Si tú quieres hablar con ella, tú le invitas a la persona, te sientas tranquila y conversa. Claro, tú me dirás, bueno, pero a veces ponen una, está bien, a veces podemos poner una cita y corregir algo, pero nuevamente no es el mejor lugar para hacer una correcta defensa de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera en esta tarde mostrarle 4 pruebas que muestran fuera de la Biblia que Jesús es un personaje histórico. ¿Ok? La primera persona es, y déjeme, hacer una aclaración antes. Ir fuera de la Biblia para mostrar que Jesús existió tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos vamos a dar cuenta que sí, hay pruebas, ateos, historiadores, satíricos, que lo mencionan. Pero la desventaja es que a veces podemos llegar a pensar que necesitamos otras fuentes fuera de la Biblia para conocer a Jesús, cuando eso no es cierto. O sea, ya la Biblia tiene lo suficiente para yo conocer a Cristo. Pero queremos ir a esta fuente para cuando aparezcan tipos como ese, o quizás su vecino, o quizás su papá, diga, no, es un cuento. No, pero mira, sí, pero ¿qué es la Biblia? No, vamos entonces fuera de la Biblia. Vamos a ver qué dice la historia. Amén. Flavio Josefo, nuevamente voy a leer mucho, no se quillen conmigo. Flavio Josefo vivió en el año 37 a 101 después de Cristo. Fue un historiador judío fariseo que participó en la gran revuelta judía del año 66 como comandante en jefe de Galilea contra Roma. Fue encarcelado y liberado obteniendo la ciudadanía romana gracias al emperador Vespasiano. Comienza a escribir cuando se retira de la vida política antes del año 71. En específico, uno de sus escritos, Antigüedades de los Judíos, fíjense cómo menciona a Jesús. No tienen que siquiera tirarle fotos, yo le puedo mandar la presentación a Leo y Leo la puede luego compartir. Oye lo que dice Josefo en su escrito. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. En la versión griega del mismo material dice, siendo Ananías de este carácter, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. O sea, de ese escrito que acabo de leer, podemos ver lo siguiente. Josefo habla de que Jesús existió, de que fue crucificado por Poncio Pilato, de que tenía un hermano llamado Santiago el Justo, de que tenía discípulos gentiles y judíos, y de que sus discípulos pensaron que era el Mesías y reportaron haberlo visto 3 días después de su crucifixión. Ahora, hay objeciones contra ese pasaje. La primera objeción es que se hace mención de una interpolación cristiana. ¿Qué es eso? Se dice, si ustedes se fijan, cuando leemos el pasaje habla de que aquí era el Cristo y él era judío. Por lo tanto, él no reconocía a Jesús como Cristo. Entonces, la objeción es de que un cristiano influenció ese escrito y puso que él reconociera a Jesús. Que igual pudiéramos quitar esa parte, sigue siendo que Jesús existió, eso no se está negando. Pero, fíjense la respuesta a su objeción. Evidentemente, la primera mención de Jesús es una interpolación cristiana porque Flavio Josefo era judío y no podía describir a Jesús como lo hace en este texto. Sin embargo, hay otra versión del mismo texto en árabe que dice lo siguiente, lo mismo que leímos ahorita. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y era sabido que era virtuoso y tenía conocimiento sobresaliente. Y muchas personas de entre los judíos y de otras naciones se volvieron sus discípulos. Pilatos lo condenó a ser crucificado y a morir. Y aquellos que se habían vuelto sus discípulos no abandonaron su discipulado o doctrina. Ellos reportaron que se les apareció al tercer día de la crucifixión y que estaba vivo. Se pensó que era el Mesías, sobre el cual los profetas habían anunciado maravillas. Este texto es el mismo de ahorita, es una versión árabe, y se entiende que es más fiel al original. Recuérdense, hermanos, que en los tiempos de Jesús no había fotocopiadora, no había escáner, no había computadora.
cómo se compartía el material. Hay lo que se llamaban los copistas. Eran personas que se sentaban bajo una vela, como sea, a escribir a mano lo mismo que estaba en el otro documento para poder hacer muchos documentos. Entonces, ahí vimos la versión de Josefo. Ahora hay otro chico que se llama Plinio el Joven. Y se llama así porque en ese tiempo, ¿verdad? Es como decir que mi hijo se llame Pedro y le digan Pedro Junior. En este caso es Plinio el Joven. Plinio fue el gobernador romano de Bitinia y Ponto. Alrededor del año 113 después de Cristo, escribió una carta al emperador Trajano buscando consejo de cómo lidiar con los cristianos. Ese tipo no era cristiano, de hecho perseguía a los cristianos, mató cristianos, está frustrado con los cristianos y envió una carta pidiendo asesoría. Un poquito larga, pero vamos a leerla. Así es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazando con suplicio. A quienes perseveraban, les hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaban, que tal contumacia y obstinación inflexible merece castigo al menos. Quienes negaban haber sido cristianos, si invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y se hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar y maldecían, además de Cristo, cosas todas aquellas, según me dicen, es imposible conseguir de quienes son verdaderamente cristianos, consideré que entonces deberían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre me habían sido denunciados, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso después de 20. Por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como un Dios. Y en comprometerse bajo juramento, no ya a perpetuar algún delito, ni a cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Terminados estos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, por lo demás común e inocente. He considerado necesario arrancar la verdad, incluso con torturas, a 2 esclavas que se llamaban servidoras, diaconisas, pero no conseguí descubrir más que una superstición irracional y desmesurada. Son muchos, de hecho, de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o estarán en peligro. Y no solo en las ciudades, también en las aldeas y en los campos donde se ha difundido el contagio de esta superstición. Fíjense, es un documento de la historia, eso está ahí. Martín de la Flor dice lo siguiente: Plinio indica que había muchos cristianos, demasiados, y que muchos se rehusaban a negar a Jesús, por lo que había muchos muertos. Aunque hay personas que en un inicio dicen ser cristianos y luego abandonan la fe, el mensaje principal de la carta es que la mayoría no lo hace y prefiere la muerte. Esto sería ilógico si es que Jesús no existiese. Hermanos, mucha gente puede morir por una mentira que ellos creen que es verdad, pero nadie va a morir por una mentira que sabe que es una mentira. Esta chica, Nancy Pearcey, no sé si ustedes la conocen, tiene muchos buenos libros de apologética, se los recomiendo, tanto en español como en inglés. ¿Quiénes saben de Watergate? ¿Algunos saben lo que es Watergate? Es muy viejo. ¿Tú sabes lo que es Watergate? Dime lo que tú piensas. Watergate fue un evento en los años 70 más o menos, donde el presidente Nixon, junto a un grupo, intervino conversaciones y fuentes del otro partido político, pero lo hicieron de manera ilegal. Pusieron micrófonos y cosas, y se armó todo un lío que al final el presidente Nixon de Estados Unidos tuvo que renunciar por eso. Fíjense lo que esta chica pone en Twitter en estos días. 12 hombres, hablando de los discípulos, 12 hombres testificaron haber visto a Jesús. Testificaron haber visto a Jesús resucitado de los muertos y proclamaron esa verdad por 40 años. Ellos fueron golpeados, torturados, apedreados, puestos en prisión. Watergate, lo que mencioné ahorita, envolvió 12 de los hombres más poderosos en el mundo y ellos no pudieron mantener una mentira por 3 semanas. O sea, la razón por la que Watergate explotó es porque alguien dijo la mentira. Yo no sé si usted tuvo amigos en el colegio, un grupo, vamos a quedarnos callados con esto, y siempre hay uno que se amedrenta, ¿verdad? Que temor, que lo saque. Si realmente Jesús hubiera sido una mentira, créeme, o sea, da la vida. O sea, no, el cuerpo, o sea, está aquí, o sea, no, o sea, esta gente dio su vida
por la verdad que es Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de Plinio, la carta básicamente dice, sin él apoyar el cristianismo, ¿verdad? Porque él quiere sacarlo, pero él dice que admite que Jesús existe, que es adorado como si fuera un Dios, que los cristianos generalmente preferían la muerte a abandonar su fe, que los cristianos se juntaban los domingos y cantaban y profesaban una buena conducta, que los cristianos creían que Jesús había sido resucitado y que obviamente los cristianos estaban por toda parte. Ahora hay objeciones a ese pasaje. Una objeción es que él dice, o sea, muestra que los cristianos, una objeción es que los cristianos hayan muerto por su creencia, no lo hace necesariamente verdadera, que es lo que hablábamos ahorita. Evidentemente los cristianos creían en Jesús, pero es verdad, eso no lo hace verdad. Sin embargo, existe una diferencia entre morir hoy en día, porque creo que hace 2000 años vivió Jesús de Nazaret, y otra muy distinta es creer, es decir, que entregas tu vida porque Dios vino a la tierra hace menos de 80 años, cuando tu abuela era un niño. No sé si me siguen. O sea, ahora mismo sabemos que Jesús vivió hace 2000 años, y aún así pudiéramos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Pero aquí estamos hablando de gente que 80 años después que Jesús vivió, está confesando que Jesús vivió. O sea, su abuelo lo vieron. Entonces, todavía hay más pruebas en ese momento. Las personas del siglo I eran las más adecuadas para poder saber si Jesús existía o no, y la mayoría estaba dispuesta a morir antes que negarlo. Otra objeción al pasaje es, tal vez los cristianos abandonaban su fe porque sabían que era un mito. No sé, cuando leíamos lo de Plinio, recuerden que él decía que él le ponía una prueba a algunos. Y uno decía, no, yo dejé de ser cristiano, ya yo no lo soy. Pero las personas que abandonaban su fe eran torturadas. ¿Se puede confiar en lo que alguien dice bajo tortura? ¿Alguno de ustedes vio la película Silence de Martin Scorsese? En la película trata de unos, y me corrige si me pierdo porque hace tiempo que la vi, de unos sacerdotes, ¿cuál es la palabra? Unos sacerdotes que salen atrás de otro sacerdote que era líder de ellos, que está en Asia, que supuestamente negó la fe. Y ellos no pueden comprender que este señor dejó la fe. Perdón, sacerdotes jesuitas. Ellos van a Asia y se encuentran una opresión fuertísima contra los cristianos. Y de hecho, recuerdo que hace el final de la película, de todos los muchachos que ven ahí, ya uno lo habían matado, tú ves que lo ponen de cabeza bajo la tierra. Tú ves que él ve otras personas que le están matando y le dicen, si tú niegas tu fe, le salvamos la vida a esa gente. Y le ponían creo que una cruz, escúpele a la cruz. Es una película. Pero la tortura era tan grande a este muchacho que al final no tuvo otra cosa que decir, está bien, y renunció. Ahí entramos en una discusión filosófica, comencé yo a hablar con mi esposa, ¿negó o no negó? Recuerdo haber hablado con el pastor Pepe, ¿negó o no negó? Porque al final de la historia el tipo se vuelve budista, cuando lo entierran, cuando por fin muere, tú ves que en la tumba de él muere lo tienen con la mano cerrada y en la mano hay un crucifijo. Entonces al final él nunca negó, pero públicamente negó. Y no voy a entrar en ese tema ahora filosófico, si estuvo bien o estuvo mal. Pero ciertamente, cuando tú tienes una tortura, o sea, gente decía, quizás se atemorizó por la presión de la tortura física y negó la fe. Y tú dirás, bueno, Pedro, Alex, pues si no era un cristiano verdadero, seguro. Porque Pedro negó a Jesús 3 veces, no una, 3. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar. O sea, solamente Dios sabe lo que pasó. Y al final, sabemos, ¿verdad?, que Pedro fue el enemigo que lo presionó y él al final fue restaurado. Entonces, el que estas personas hayan negado la fe por la tortura, no necesariamente quiere decir que en ese momento realmente habían dejado la fe. Ok, una aclaración. Recordemos lo que dicen las Escrituras. El que me niegue delante de los hombres, lo negaré el último día, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que ver esto en el contexto que estamos hablando en este momento. ¿Se puede confiar en lo que alguien dice bajo tortura? Además, que renuncien a su fe no significa que creyesen que Jesús era un mito. Hay muchas otras explicaciones. La mejor explicación es que las personas eran acusadas de ser cristianas. Podría uno ser cristiano porque su esposo o su esposa es cristiano o ser nuevo en la fe y por lo tanto no tendrían muchos problemas en retornar al paganismo en vez de ser crucificados. Además, habían cristianos que no lo eran de todo corazón hace 2000 años, así como hoy en día hay cristianos que abandonarían su fe frente al riesgo de muerte. Aparte, de acuerdo con lo que dice Plinio, era la minoría. Él escribe su carta porque no era tan fácil hacer que renunciaran a su fe.
Hoy en día tenemos en nuestras iglesias muchas personas que dicen ser cristianas o que creen ser cristianos y no lo son. Entonces, que alguien renuncie a la fe no necesariamente es una muestra de que era un mito, como dice esta nota aquí, sino que quizás tampoco eran cristianos. Entonces hemos hablado de Plinio el Joven, de Josefo, vamos a hablar de la tercera fuente. Yo lo sé, estoy leyendo mucho, pero el objetivo de esto, hermanos, es que ustedes sepan que hay un recurso que ustedes pueden consultar en un momento que alguien cuestione históricamente la veracidad de Jesús. Déjenme decirle un secreto, nadie se sabe todas, o sea, ni nosotros no la vamos a saber todas. Pudiéramos estudiar y aún nos va a faltar porque somos humanos. Entonces, la clave no está en querer mostrarle al inconverso que yo me las sé todas, sino en que tenemos la verdad y que podemos buscar herramientas para mostrarle la verdad. Es decir, si una persona inconversa me cuestiona algo que yo no sé, simplemente decirle, oye, yo no me la sé, viejo, dame tiempo. Yo no sé si ustedes conocen a un chico, él falleció creo que el año pasado, se llamaba Nabil Kurachi. Nabil era un apologeta que Dios lo estaba usando grandemente en el mundo musulmán. Nabil era musulmán en un momento de su nacimiento. Su mejor amigo era cristiano. Y Nabil comenzó a entrarle a su mejor amigo, mira que ustedes, que los tres dioses, que mil cosas, atacando a la Trinidad y todo lo demás. Y la historia de ellos cuenta que David Wood, que era su amigo, nunca le sacó los pies a Nabil. Siguieron siendo amigos. Y le decía, mira, yo no me la sé, dame tiempo. Se iba a estudiar y cuando volvía, mira, Nabil la respuesta. Y en esas conversaciones de aquí para allá, por 7 años, Nabil terminó convirtiéndose. Entonces, es un tema de nosotros poder admitir, mira, yo no me la sé, dame tiempo, vamos a ver la fuente. Pero a veces nuestro orgullo no nos permite, a veces queremos aparentar que no la sabemos todas cuando realmente, o sea, no me la sé. Quizá ahorita usted me hace una pregunta, yo le voy a decir francamente, no me la sé, pero Omar viene la semana que viene y ese sí es un verdugo. A él te lo pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Vámonos con Tácito ahora. Tácito vivió en los años 55, 120 después de Cristo. Fue un historiador y político romano, considerado uno de los mejores historiadores de Roma. Tácito escribe los Anales, o también llamado Desde la muerte del divino Augusto, cerca de 16 libros, de los cuales hoy en día permanecen 13, que relatan los sucesos desde la muerte del emperador Augusto en el 14 años después de Cristo hasta el reinado de Nerón, 66 años después de Cristo. Perdón, Augusto 14 años antes de Cristo. Esta obra data entre el 115 y 117 después de Cristo. Y miren lo que dice Tácito. Una introducción antes de soltar la cita. Se dice que Nerón trató de quemar Roma, o sea, la misma ciudad que él gobernaba. Y entonces lo que hizo fue que comenzó a acusar a los cristianos que eran ellos que estaban quemando a Roma. Entonces miren la cita lo que dice. Y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos del burgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. El autor de este nombre fue Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea. Y aunque por entonces se reprimió algún tanto aquella perniciosa superstición, tornada otra vez a reverdecer, no solamente en Judea, origen de este mal, pero también en Roma, donde llegan y se celebran todas las cosas atrozas y vergonzosas que hay en las demás partes. Fueron pues castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión, y después, por indicios de aquellos, una multitud infinita, no tanto por el delito de incendio que se les impugnaba, como por haberles convencido de general aborrecimiento del género humano. Fíjense la persecución que había contra los cristianos. Y eso es Tácito, que no es cristiano. Tácito, en resumen, en ese escrito dice, muestra que Jesús existió, que fundó el cristianismo, que fue llevado a la muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea, que el cristianismo comenzó en Judea y que el cristianismo se expandió a Roma. Pero hay objeciones a este pasaje. Y es que Tácito solo cita rumores o fuentes no confirmadas, algunos dicen. Pero la respuesta sería, Tácito no es un comentarista, era un historiador y probablemente usaba registros imperiales por sobre testimonios orales. En sus textos se puede encontrar en muchas partes que él indica que algún evento no se conoce con certeza o que cierto suceso es un rumor. Si él hubiera pensado que la historia de Jesús era un cuento del vulgo, lo hubiese dicho. Además, Tácito era un quindecemviro, que eran académicos con roles sacerdotales dentro de cuyas funciones se encontraba supervisar las diferentes religiones del imperio y aceptarlas en la esfera pública o privada. Por lo tanto, Tácito debía saber acerca de la religión cristiana. Otra objeción que se tiene con el pasaje es la interpolación cristiana, que nuevamente hablábamos ahorita, de que se ve que él cita
como si el cristianismo hubiera influenciado la historia. Pero es improbable. Tácito se refiere al cristianismo como una perniciosa superstición y un mal, algo atroz y vergonzoso. Además, todas las versiones de Tácito contienen este pasaje. Usualmente con las interpolaciones tendremos unos manuscritos que tienen la añadidura de los copistas y otros manuscritos libres de añadidura, y eso se hace obvio que hubo una interpolación, y este no es el caso. Nuevamente tenemos una tercera prueba de que Jesús históricamente existió. Yo sé, la historia es aburrida y que me estén leyendo también aburrido, pero esto hay que saberlo, hermano. Y nuevamente, no memorizarlo, es saber que está ahí y dónde lo podemos buscar. De hecho, cuando yo le comparta el material, están las notas, o sea, están los links donde ustedes pueden leer esos documentos y darse cuenta de lo que dice. Y por último, tenemos a Luciano de Samosata. Este chico vivió 125, 180 años después de Cristo, fue un escritor asirio de novelas, retóricas, sátiras y ficciones. Sus obras comprendían textos de ciencia ficción, pero también novelas críticas de personas y eventos históricos. En su obra La muerte peregrino, miren lo que él dice. Peregrino interpretó y explicó algunos de sus libros sagrados e incluso escribió algunos, y lo adoraban como un Dios, dador de la ley y protector. Al lado del otro, para estar seguro que siguiesen adorando el hombre que fue crucificado en Palestina, porque introdujo este nuevo culto al mundo. Mira cómo se refiere a los cristianos. Los desgraciados están convencidos de que serán inmortales y vivirán siglos sin fin, y en consecuencia desprecian la muerte, e incluso los más se entregan ellos mismos voluntariamente a la muerte. Además, su primer legislador los convenció de que todos eran hermanos, una vez que se han apartado de los dioses griegos y han renegado de ellos, y adoran a aquel sofista suyo crucificado y viven conforme a sus leyes. Desprecian por igual todos los bienes y los consideran propiedad común, y aceptan estos preceptos sin ningún testimonio probado. Si se presenta pues ante ellos cualquier pícaro embaucador que sepa sacar partido de las circunstancias, se hace rico sin tardar, mofándose de estas sencillas gentes. O sea, Luciano ridiculiza a los cristianos. Los percibe como ignorantes y crédulos, y los describe con mucho parentesco judío y características gnósticas como los rasgos cínicos. Es muy probable que los cristianos a los cuales se refiere Luciano sean sectas ebionitas gnósticas de la iglesia primitiva. Pero en fin, con todo lo que Luciano criticó y se burló, él está admitiendo que Jesús existió, que fue crucificado en Palestina, que fundó el cristianismo, que fue adorado por sus seguidores y que los cristianos creían en la vida eterna. O sea, fíjense, hermanos, cómo esta gente, contraria al cristianismo, muestra lo que sabemos que la Biblia dice, que Jesús es una persona de la historia. Ahora, objeciones al pasaje. No es confiable porque su obra es una novela y no una historia. Sin embargo, los trabajos de Luciano de Samosata se ubican en un tiempo y espacio real. Sus obras son históricas. En The Way to Write History, Luciano critica a los historiadores por diversos motivos. Algunos por impregnar la historia con su filosofía, a otros por ser muy descriptivos de detalles superfluos y a otros por ser como esclavos que adornan y mejoran la historia a favor de sus amos. El hecho es que Luciano de Samosata era históricamente honesto con sus comentarios. Y él dice, esto es otra cita de él: la única tarea del historiador es contar las cosas como sucedieron. Puede sentir disgusto hacia ciertas cosas, pero se apegará a la importancia del bien común y pondrá la verdad por encima de su aversión. Puede tener ciertos preferidos, pero no escatimará sus errores. Para la historia, si algún hombre desea comenzar a redactarla, no debe adorar a ningún Dios excepto a la verdad. Él debe negar todo lo demás. Su única regla y guía inerrante es esta: pensar no solo en aquellos que lo escuchan ahora, sino en aquellos que todavía no nacen y buscarán su historia. Ok, tranquilo, ya estamos acabando. Otra objeción es que él recibió su información de fuentes cristianas y por lo tanto está sesgado o hay una interpolación cristiana. Pero la respuesta sería: el pasaje habla de Jesús como un sabio y un sofista, un maestro de ley, y no como un Dios. A los cristianos se les describe como crédulos y emplea términos griegos y judíos para describir a los cristianos.
Esto hace muy poco probable que haya sido una interpolación cristiana, especialmente porque Luciano de Samosata describe a Jesús como solo un hombre que es hábil con las palabras. Él no discute si Jesús existió o no, él afirma que fue solo un hombre y que sus seguidores son manipulables. Y hay una última cita que yo quiero usar, que es del Talmud judío. ¿Verdad? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías y tradiciones. Y fíjense cómo el Talmud describe a Jesús. En el Talmud judío hay numerosas referencias a Jesús el rabino, diciendo que fue ejecutado, que tuvo discípulos y que afirmó haber nacido de una virgen. Todas estas referencias son hostiles y la idea, por supuesto, era que Jesús había existido y había hecho muchas cosas asombrosas, pero en realidad no era más que un charlatán. De hecho, hay varias menciones de que él era un hijo ilegítimo, el hijo bastardo de María. Es obvio que los líderes religiosos que lo habían denunciado cuando estaba vivo continuaron denunciándolo después y no compraron la idea del nacimiento virginal, por lo que quisieron desacreditarlo. En un pasaje hasta dice que su madre se prostituyó con los carpinteros. Déjenme decirle algo, hermanos. Pudiéramos discutir o cuestionar que Jesús era quien dijo ser, pero nunca podremos cuestionar que Él existió. O sea, yo pudiera discutir, o sea, de hecho, déjenme decirle un ejemplo. El chico ese que me cuestionó, el del principio, en el Twitter. Sí, yo he hablado mucho. Si yo le hubiera preguntado a él, ¿Platón existió? Lo cual no hice. Yo no sé si a ustedes le pasan, pero uno se da cuenta de cosas que pudo haber dicho después, la conversación termina. Pero eso es parte de la vida. Oye, ¿por qué no le dije eso, mano? Si yo le hubiera preguntado a él, ¿Platón existió? De seguro que le hubiera dicho, claro que sí. Tú sabes que la primera persona que escribió de Platón lo hizo 900 años después de que Platón existió. 900 años después. Y estamos hablando que la Biblia y fragmentos de la Biblia, hay algunos de hasta 5 años después de Jesús. O sea, fíjate lo que a veces es un tema de prejuicio, a veces es un tema filosófico, a veces es un tema del corazón. Si uno se va a la Biblia, se da cuenta cuando Jesús sanó paralíticos, resucitó muertos. Los fariseos, viendo el enfermo vivo, sano, aún así querían matar a Jesús. Entonces no es un tema de evidencia, es un tema del corazón, es un tema que a mí no me conviene. Es un tema que si Jesús es verdad y Él es el Señor del universo, me está pidiendo que yo cambie mi forma de vivir y no me conviene. Entonces, el tema está, hermanos, de que la evidencia está, pero el ser humano tiene una lucha filosófica en su corazón que hasta que Dios no le abra los ojos, no va a ver. Ahora, yo no voy a entrar mucho en ese tema porque no es el tema de hoy, quizás un día me pueden invitar y lo hablamos. La Biblia es clara de que, es como decía alguien, tenemos dos problemas. El problema es que el mundo está oscuro y el segundo es que todos estamos ciegos. El problema bíblico el problema del hombre, de acuerdo a la Biblia, es que todos estamos ciegos. Y la Biblia enseña que nadie puede ver, al menos que Cristo le abra los ojos. Pero es un tema profundo porque la Biblia dice que el hombre que rechaza a Jesús, o el hombre que está perdido, es porque rechazó a Jesús. De hecho, la Biblia dice claramente, la luz vino al mundo, pero prefirieron las tinieblas que la luz. Entonces digo que es un tema profundo porque Dios elige quién va a ser salvo, pero la Biblia habla de la responsabilidad del hombre. Y yo no creo que usted y yo vamos a poder entender eso. Pero hermanos, ciertamente hay una responsabilidad en el hombre. Ciertamente usted y yo pudiéramos vivir la vida como nos da la gana, sabiendo que Jesús es verdad. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a vivir? Yo no estoy diciendo que seamos perfectos. Yo soy un pecador de delante, estoy casado, mi esposa te lo puede decir, y mis hijos también. Pero ¿cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es el centro de mi ser? ¿Qué es lo primero que yo pienso cuando me levanto en la mañana? ¿Qué es lo que más usted piensa en el día? ¿Qué es lo último que usted piensa en la noche? ¿Me paso el día solamente pensando en hacer dinero, en conseguir esa chica o chico, en tener ese título, en ser profesional? No estoy diciendo que eso sea malo, pero ¿qué es el centro de mi vida? Y seguir a Jesús cuesta, porque cuesta morir a mis sueños para seguir lo que el Señor tiene para mí. Entonces, hermanos, tenemos que recordar eso porque mucha gente rechaza porque no le conviene la verdad. O sea, vámonos al cigarrillo. Usted quiere más evidencia de que el cigarrillo da cáncer. Está escrito en el cosa y en todos los letreros de cigarrillo, de los anuncios, y la gente sigue fumando. Entonces no es un tema del intelecto, es un tema del corazón.
Entonces tenemos que recordar a la hora de evangelizar y hacer apologética que yo estoy hablando con una persona que está cegado, que no le conviene la verdad. Y por eso yo oro de que el Señor le abra los ojos y se la muestre. Amén. Entonces pudiéramos tener toda la evidencia, pudiéramos tener toda esta prueba, pero aún es un tema del corazón. Y para volver donde estábamos, mencioné lo del Talmud. En conclusión, con todo lo que hemos visto, usando exclusivamente fuentes fuera de la Biblia y no cristianas, se sabe que Jesús existió, vivió en Judea, era llamado Mesías o Cristo, era sabio y correcto, tenía un hermano llamado Santiago el Justo, tenía muchos discípulos judíos y griegos, fue crucificado por Poncio Pilato, procurador de Judea. Sus discípulos reportan que resucitó los 3 días de morir. Se juntaban todos los domingos a cantar himnos y adorarle como si fuera Dios y abandonaron el paganismo. En su mayoría prefería la muerte antes de abandonar su fe, pues creían que tenían vida eterna por la resurrección de Jesús. Y el cristianismo rápidamente se había extendido por Judea hasta Roma para el siglo II. Estos son los 4 chicos que hemos citado. Y fíjense cómo sí hay pruebas para mostrarle a alguien que pregunte que Jesús sí es una persona histórica. Como dice Eric Metaxas en uno de sus libros, y lo que hablábamos ahorita, puedes objetar sobre las cosas que Jesús dijo y sobre quién Él decía ser, pero jamás puedes cuestionar seriamente si Él existió. Ahora, ¿qué hay de la Biblia? Solamente quiero hacer este comentario. La Biblia es el documento más atestado de la historia. O sea, la Biblia no solamente, como algunos lo ven como un libro de religión, no. La Biblia es un documento histórico también. ¿Por qué? Porque por la cantidad de documentos que hay, de testigos que hay, de la veracidad. Bueno, yo te trataron el tema, ¿no? ¿Sí o no? Ok. La Biblia es el documento más atestado de la historia. Tenemos más de 26,000 manuscritos del Nuevo Testamento. En griego tenemos 5,800 más de ellos, que son 3 veces más que el siguiente documento con mayor cantidad de manuscritos, que es la Ilíada, con solamente 1,757. Recuérdense que hablamos de manuscritos, ¿verdad? Copiados, documentos que se tienen hoy en día. La Biblia es el documento más tempranamente atestado de la historia. La copia completa más temprana del Nuevo Testamento es menos de 300 años del original. El fragmento es entre 10 a 70 años del original. Para la Ilíada, el manuscrito más antiguo tiene 500 años después del original. Entonces, hermanos, la Biblia es un libro histórico que yo lo puedo usar para probar que Jesús existió. Pero quisimos hacerle la salvedad de hacer todo fuera de la Biblia, porque hay gente que no reconoce la Biblia como una autoridad. Entonces yo tengo que poderle probar fuera de la Biblia que es verdad, que Él existió. Pero nuevamente el peligro está en pensar que yo necesito fuentes fuera de la Biblia para conocer a Jesús, cuando la Biblia para mí es suficiente. Al que quiera profundizar más en el tema y ver cómo los académicos han discutido a través de los siglos el Jesús histórico, yo le recomiendo este libro. No creo que esté en español. Historical Jesus. De hecho, Gary Habermas es considerado en tema de la resurrección de Cristo el historiador más respetable que hay en el mundo cristiano. Y en su página web sí tiene material en español. Es gratuito. O sea que yo les recomiendo que lo chequeen. Entonces, en resumen, para concluir, no sé si me pasé, porque Leo me dijo que era tantos minutos, después me dijo que eran menos, parece que se dio cuenta que yo predico malo, no sé. Pero, hermanos, Jesús es verdad. Y yo debo tener primero la paciencia y el amor para hablarle a otros con paciencia de la verdad. Pero yo también tengo que estudiar. De hecho, el pasaje de 1 de Pedro 3:15 que dice, santificad a Cristo en vuestros corazones, habla de prepararnos para hacer defensa ante todo el que me pida razón de la esperanza que hay en mí. Yo estoy llamado a prepararme. Y si tú ves el contexto del pasaje, esa preparación quiere decir como ejercítate. O sea, tenemos que hacerlo. Lamentablemente los cristianos de hoy en día estamos más atentos a la nueva serie de Netflix, estamos más atentos a la nueva película que salió, estamos más atentos y nos estamos perdiendo. De hecho, yo compartía con el grupo de mí aquí que el mayor, para mí, mi forma de verlo, la mejor herramienta que Satanás está usando contra los cristianos de hoy en día es el entretenimiento, son las ocupaciones. Yo salgo de mi estudio y mi trabajo, llego cansado a mi casa y yo no quiero agarrar la Biblia, yo prefiero tirarme a ver una serie de Netflix con la pata para arriba. Entonces el tiempo está pasando y nada más vengo a escuchar al Señor aquí los domingos. Entonces cuando viene un musulmán a hablarme, me explota
Claro que me va a explotar. Porque yo no sé nada. ¿Sí o no? Me agarra y me explota. O sea, la clave, yo de hecho hablaba con un señor musulmán cristiano, que era musulmán y se hizo cristiano, y me decía, óyeme, tú no tienes que saber el Corán, tú lo que tienes que conocer bien tu Biblia, para cuando vengan tú puedes mostrarle la verdad. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Quizás ustedes todos son muy estudiosos y yo estoy hablando del grupo que no es, pero como quiera, es un reto, tenemos que estudiar, tenemos que conocer más al Señor, que es nuestro llamado, y evangelizar. Y voy a hacer un último comentario para cerrar. Y lo voy a decir, espero no ser malinterpretado. Muchos cristianos nos quedamos enfocados en nuestra santidad. Estamos llamados a ser santos, ¿estamos de acuerdo? Pero como que nos quedamos ahí. Entonces, yo estudio para ser santo. Me junto con hermanos para mantenerme santo. Voy a la iglesia para estar santo. Y me olvido que Dios me ha dejado aquí es para hacer sal y luz. Una cosa no para la otra. Yo estoy llamado a ser santo. Pero si yo no evangelizo, ¿para qué Dios me dejó aquí? Porque Dios no me necesita más santo para yo llegar al cielo. No sé si usted está claro de eso. Jesús ya pagó el precio por mi pecado. Ya yo seré glorificado por Él. O sea, yo no necesito ser más santo para ser glorificado. Ya Él me va a glorificar. Ya yo estoy glorificado en Él. Yo estoy llamado a ser más santo porque tengo que testificar de Él aquí. Y porque a Él le agrada, yo tengo que ser como Él. Pero mi llamado aquí es evangelizar. Y si usted no ha pensado que esa es su prioridad en su vida, yo le exhorto, hermano. No le estoy echando un boche ni nada por el estilo. Órele al Señor que le ponga esa carga. Porque en lo que estamos usted y yo hablando aquí, ha muerto mucha gente. Y mucha gente se ha ido para el infierno. Entonces, claro, esa gente se fue al infierno, no es culpa mía, fue porque ellos no aceptaron a Jesús. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué está mi papá? ¿En qué está mi mamá? ¿En qué están mis hermanos? ¿Cómo yo testifico? Entonces yo les animo, le he leído mucho, hay fuentes que muestran que Jesús fue histórico. Ustedes han estado estudiando sobre la Biblia, sobre la existencia de Dios, pero que eso no se quede aquí. O sea, es prepararse, pero igual tenemos que evangelizar. Tenemos que compartir la fe, hermanos. El mundo se va a acabar en un momento, y eso es lo que dice la Biblia. El tiempo está contado. O sea, esto no es un cuento. En algún momento va a parar todo. Entonces, les animo a que Dios nos ayude. Con esto no quiere decir que yo soy un experto evangelizando. También le pido a Dios que me ayude, pero que el Señor nos ayude.